Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase número 2, la sesión 2. Les recomiendo, por favor, para evitar interrupciones e inconvenientes al momento de hacer la grabación, desactivar sus audios y si es que tienen alguna duda o alguna consulta, activar la manito o escribir al chat para que el ingeniero pueda cumplir con sus preguntas. Muchas gracias. Sí, pero ahí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Si me una consulta, igual pueden intervenir verbalmente, si es que es una pregunta. Eh, claro que sí, si Sí, tienen ¿no? la manito levantada, pueden activar su audio para no interrumpir el momento que usted está exponiendo o hablando en público. Allá, con la Ah, mano, entonces. Ok, ah, ok, gracias. ya. Buenas noches, igual, con todos. En un momento que justo estoy terminando de setear la computadora. Sí, creo que sí, ya está. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo un poco la clase pasada, que ha sido la introducción al curso, ¿no? Todo lo que es Python básico, porque es un curso un poco más orientado no a la programación, sino a Python para el análisis de datos, para terminar en lo que es QAQC, de muestras geológicas. Y vamos directo al punto, para no perder mucho tiempo. Ya está disponible en el Drive en el Drive compartido la sesión número 2 como un archivo IPyNB, al igual que manejamos la clase pasada. Simplemente se puede descargar y recomiendo que lo abran en Google Colab, que es el entorno que manejamos la vez pasada también, ¿no? También está el de la sesión uno por si es que no lo han visto todavía. Ahí está todo lo que desarrollamos la vez pasada, el martes pasado. Hoy vamos a ver una parte 2 de lo que es esta introducción básica a Python, donde en la parte del índice del notebook podemos ver que vamos a revisar los condicionales, vamos a ver bucles, funciones, excepciones y objetos. O sea, todo lo básico que se necesita para poder utilizar librerías de manera eficiente, ¿no? Forma correcta y eficiente en Python. Entonces, podemos ir dando inicio. Déjenme ocultar estas cosas para que no se vaya ningún lado. Ahí está. No olvidemos que como primer paso siempre tenemos que conectarnos al entorno virtual, porque recordando un poquito lo que se habló la vez pasada, el notebook de Google Colab se conecta a una máquina virtual de Google para poder ejecutar todo el código en una máquina que no es la que nosotros estamos manipulando. O sea, yo no voy a correr el código en mi máquina, sino lo voy a correr en la nube. Todo lo que escriba acá en la pantalla se va a correr en la nube. Y va a aparecer los recursos en un rato que está consumiendo el notebook en la máquina virtual. Vamos a esperar un ratito que se conecte, que ahorita está un poco lento. Y ya, una vez ya se conectó, empezamos con lo que es condicionales o control de flujo, también se le llama. Condicionales es más universal porque las operaciones condicionales también se llevan a cabo en Excel, por ejemplo, ¿no? Les podemos llevar a cabo en distintos lenguajes de programación y también en Excel. El famoso if, en este caso para Python, se escribe literalmente como un if, una condición lógica que vimos la vez pasada, o sea, algo que va a devolverte verdadero o falso, y dos puntos, ¿ok? Una vez uno escribe la condición lógica, ¿no? La palabra if, más bien, la condición lógica, el dos puntos, tiene que haber siempre un espacio en la siguiente línea. Ya, esto es algo obligatorio en el lenguaje, ¿no? Que se llama sangría en español o indentation en inglés.
para que Python pueda interpretar que esto que estamos escribiendo después de los dos puntos es lo que se va a ejecutar si es que la condición es verdadera. O sea, si es que lo que yo estoy poniendo entre paréntesis ahorita mismo, porque es algo análogo, ponerlo sin paréntesis o entre paréntesis, es verdadero, si es que esa condición es verdadera, entonces lo de abajo se va a imprimir. Y podemos empezar no ejecutando esa celda, sino incluso viendo qué pasa si es que yo pongo 5 mayor a 3, ¿no? Como vimos la vez anterior, me va a devolver el resultado de esta comparación, ¿no? De esta comparación, porque yo como estoy utilizando el operador de comparación, ya Python va a interpretar que tiene que devolver un valor booleano. Si es que yo le doy una expresión con un operador de comparación, una expresión falsa, como que 5 es mayor a 10, me va a regresar falso porque la expresión es falsa. ¿Ok? Yo también puedo poner que 5 es igual a 10, ya que acá estoy indicando que el operador de comparación es igual. Y me va a voltear falso porque en realidad 5 no es igual a 10. Pero si trato de poner si pongo la expresión 5 es igual a 5, va a votar verdadero porque en efecto eso es cierto. Entonces, de acuerdo a lo que me devuelva la expresión, entre paréntesis, después del if, si es que eso es cierto, si la expresión es cierta, si siempre que sea true el resultado, va a imprimir lo que está abajo. ¿Ok? Entonces, como 5 es mayor a 3 se imprime es mayor. Vamos a quitar los paréntesis porque fueron netamente ilustrativos, no es necesario que estén. Supongo que 5 es mayor a 1000, no va a pasar nada porque lo que estoy escribiendo en la condición es falso. Y como lo que estoy escribiendo en la condición es falso, no se ejecuta lo que está dentro del if. Es así como se lee este tipo de operaciones de comparación. Esto lo podemos ver con con cualquier ejemplo, como hicimos hace un momento. Si es que yo devuelvo el 5 mayor a 3 me va a volver true, ¿no? Las celdas. Si devuelvo el 3 mayor a 5 me va a volver false. Y esto de acá, como estábamos mencionando, esta, esta condición se le puede llamar también statement en inglés. ¿Ok? No solo es el condición y statement serían cosas análogas también. Entonces, el statement es algo que puede tomar un valor booleano, ¿no? Si es que una condición me va a volver verdadero o falso, es decir, que esa condición va a ser verdadera o falsa. Entonces, esta expresión que yo estoy poniendo, ¿no? 3 mayor a 5 es algo que yo estoy interpretando como 3 mayor a 5, pero a la hora de ejecutarlo, Python lo va a identificar como falso directamente. Entonces, el statement va a ser falso. Entonces, yo puedo, siguiendo esa lógica, puedo hacer lo siguiente, no creo una variable, le asigno el dato falso, el dato booleano falso, y si es que le pregunto si el statement es verdadero, imprima OK. Si es que el statement va a ser falso, no va a imprimir OK, porque esa es la lógica del if, justamente, ¿no? Entonces, como yo estoy declarando la variable en falso, no va a imprimir nada. Pero si es que la creo en verdadero, sí va a poder imprimir, porque la condición del if es verdadera. Entonces, son dos casos bien similares, ¿no? Acá estoy poniendo una comprobación que Python la va a interpretar como verdadera y va a imprimir el resultado de abajo. Acá estoy indicando explícitamente el valor verdadero y también me va a imprimir lo que está abajo y después de la sangría, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos es algo que puede pasar y que es válido en este lenguaje. Incluso el resultado de la condición 3 mayor a 5, por ejemplo, es falso. El resultado de esa condición, que sería falso, lo almaceno en una variable y acá no voy a poder imprimir nada cuando lo ejecute la celda porque el resultado de la expresión es falso, ¿no? Del statement. Si es que invierto los símbolos, por ejemplo, 3 menor a 5, yo sé que eso es verdadero, porque 3 es menor que 5. Entonces, al devolverme verdadero, el statement se vuelve true y por lo tanto sí va a procederse a imprimir lo que está dentro del if, ¿no? O bueno.
No es que se vaya a imprimir siempre, yo puedo poner cualquier tipo de código acá. De hecho, puedo hacer lo que sea, siempre manteniendo la sangría. Si es que escribo algo de código fuera del if, eso probablemente, valga la redundancia, va a estar fuera del control de flujo y ya no se va a poder ejecutar solo si el statement es true. Es decir, esto sería como otra línea de código, otro bloque de código completamente distinto. Para que esté dentro del if, para que solo se ejecute si el statement es verdad, tiene que estar siempre con sangría. Ahora, está el else, también que es la condición en caso contrario, ¿no? Sería la traducción, digamos, al español, que lo que va a devolverte es un bloque de código en caso la primera condición no se cumpla, ¿no? De esta forma se leería todo este código que estamos viendo en la celda. Si es que 3 es mayor a 5, que se imprima en la cadena de texto OK. De lo contrario, si es que no es así, que se imprima error. Entonces, si es que ejecutamos esta línea, va a esta celda, vamos a tener el resultado error porque en efecto 3 no es mayor a 5. Esta expresión, este statement, es falso. Y como es falso, lo que va a hacer Python es irse a lo que está dentro de la condición else, ¿ok? Perdón, del comando else. Entonces, todo lo que se escriba después del else va a ser ejecutado si es que el statement es falso. Eso hay que recordar. Muy bien. Ahora, como habíamos mencionado, el statement pues, es un valor simplemente, o la condición es un valor booleano, ¿no? Verdadero o falso. Entonces yo puedo declararla nuevamente en una variable, donde voy a hacer una comparación. Esta es la comparación que estoy haciendo. Y este operador de comparación es diferente a. Al igual que hay igual a, que es un doble igual, está el diferente a, que es un símbolo de exclamación y un igual. Entonces acá lo que estoy diciendo es que almacenen una variable, el resultado de la comparación de Alejo es diferente a Alejandro. En efecto, Alejo es diferente a Alejandro a nivel de caracteres en un string, entonces este statement debería ser falso. Y como el statement va a ser falso, si yo estoy haciendo este bloque de código, va a devolverme un, un OK. Vamos a imprimir el statement directamente. Claro, donde estoy comparando si es que el statement es diferente, entonces a la hora de que hace la comparación de que uno es diferente de otro, lo que está pasando es que me devuelve verdadero. Casi se va ahí la idea. Pero si es que le pusiera igual, más bien, estoy tratando de verificar que los dos strings fueran iguales. En efecto, no lo son, ¿no? El string Alejo es diferente de Alejandro, entonces el resultado va a ser igual, más bien, va a ser true, ¿no? Y a la hora de hacer la impresión vamos a retornar error, ¿no? Porque estamos viendo que el statement no va a cuadrar con la condición anterior. Ahora, para esto siempre conviene revisando línea a línea lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, parece un poco confuso, entonces quizás algo más práctico que yo puedo hacer es primero atacando el problema por poquitos, ¿no? Si es que quiero asegurarme de algo que estoy haciendo, puedo hacer un pequeño paso en una línea de código, cosa que ayuda bastante, de hecho. Y luego, ya que conozco lo que está en medio del código que había escrito, puedo irme a la siguiente celda del notebook, ¿ok? Entonces, eso ayuda para justamente no tener este tipo de dificultades en las que no estoy seguro de lo que va a pasar entre una línea y otra, ¿no? Una recomendación justo con lo que hemos visto. Ahora, tenemos también dentro de lo que es la lógica if y else, lo que es las múltiples condiciones, ya que puedo construir un bloque, no un bloque de código if y else,
solo en base a una condición, como hemos escrito antes, pero también puede ser en base a varias condiciones. Y para saber cómo mezclar esas condiciones es que usamos las compuertas lógicas, ¿no? Que son AND y OR. Ahorita vamos a explicar cómo funciona AND y cómo funciona OR, sin entrar mucho a lo que es este mate discreta o algo un poco más extraño. Entonces, lo que estamos tratando de escribir acá, porque Python es un lenguaje muy legible, ¿no? Que se trata de leer bastante. Si es que x es igual a y, que estoy declarando las variables x y y arriba, y la suma de los dos es menor a 20, entonces va a imprimirse OK. Si es que nada de lo de arriba se cumple, entonces va a devolverme error. Para esto, vamos a ejecutar, ¿no? Y va a aparecer error porque lo que va a hacer Python es, primero, verificar que los dos números sean iguales. OK, los dos números son iguales, X y Y sí son iguales. Esto de aquí sería verdadero. Y eso está bien hasta ahora. Pero la suma de los dos es 40, lo cual es menor a 20. Como la segunda parte del bloque de las dos condiciones que hemos entrado, ¿no? La segunda condición es falsa, las dos condiciones se tendrían que cumplir, o sea, las dos condiciones deberían ser verdaderas para que se ejecute lo que es el print OK, ¿no? La línea 5. Pero como una de las dos no se cumple, entonces nos vamos a la línea 7. ¿Ok? Si es que una de las dos condiciones en una condición if con el operador AND no se cumple, nos vamos a ir al else directamente, a lo que está en el caso contrario. Cosa que no ocurre para el caso OR, ¿ok? Vamos a crear una celda adicional aquí para explicar rápidamente lo que es OR. Si es que yo cambio esta compuerta lógica por un OR y la ejecuto, ¿no? Simplemente he añadido una celda, he copiado el código de la celda 20 a la celda 21, me va a salir OK. Ahora ha cambiado el resultado porque ya no quiero que se cumplan las dos condiciones para que se ejecute el código inicial del if, ¿no? Sin utilizar el else, sino que con la compuerta OR se tienen que cumplir cualquiera de las dos condiciones, ¿no? Entonces puede cumplirse que 20 sea igual a 20 o que la suma de los dos sea menor a 20 para que se ejecute lo que está abajo. En este caso, sí se cumple solo la primera condición, ¿no? Que 20 es igual a 20. Y como esto se cumple, ya no se requiere que el segundo statement, que la segunda condición se cumpla para ejecutar print OK. Entonces, esa es la diferencia principal entre AND y OR. Se puede hacer de distintas formas. Me parece que acá era OR, por eso es que estaba este bloque acá, solo que no le cambié. Pero igual queda de esta forma. Pueden organizar su notebook como les parezca. Iba a decir que esto se puede organizar de muchas formas imaginables porque no solo con dos condiciones, no pueden ser muchas condiciones más. Voy a crear otra celda donde voy a añadir condiciones más extrañas a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, esas condiciones, como vimos al comienzo, se pueden separar por paréntesis para ser un poco más ordenados, ¿no? Es todos estos statements. Entonces, lo que voy a hacer es añadirle otro OR más. Entonces, cualquiera de las tres condiciones se tiene que cumplir para que se imprima OK. Si es que ninguna se cumple, entonces me va a botar error. Y eso vamos a verlo ahorita. Entonces vamos a decir x menos y sea igual a 0, ¿no? Entonces, si es que ejecuto esto, se está cumpliendo la primera condición, ¿no? Que x sea igual a y. Y por lo tanto se va a imprimir OK. Pero ¿qué pasa si es que, no sé, cambio el 20 por un 10? ¿Verdad? Me va a botar error. Y es porque ninguna de las tres condiciones de arriba se ha cumplido. Primero, 10 no es igual a 20, sí. X más y nos da 30, lo cual no es menor a 20. Entonces, esto es falso también. Y la resta de los dos ¿es igual a 0? No, es falso. Como los tres son falsos, como ninguno de los tres es verdadero, entonces Python se va a la línea 7, ¿no? A lo que está dentro del else.
podemos mezclar estos OR y estos ANDs de las formas que más raras y más complicadas que nos podemos imaginar. Y es a veces difícil de leer. La idea es no mezclar demasiado esto, pero puede llegar a darse el caso. O sea, esto es un poco raro de hacer, ¿no? Poner varios OR, varios ANDs. La idea sería hacerlo quizás en bloques, pero en casos particulares sí es necesario quizás hacerlo. Puede llegar a ser necesario. Ahora, existe otro comando, aparte del if y el else, que es el elif. En otros lenguajes se le llama else if, que es una condición secundaria. Se le dice una condición secundaria a la condición principal. Porque como ya vimos, el if tiene que chequear el statement principal. Si es que el statement es verdadero, entonces se ejecuta lo que está abajo. Pero antes de llegar al else, lo que va a hacer Python es chequear si es que el statement del primer elif que encuentre, porque vas a ver que puedes poner varios elif, si es que el primer elif que encuentre tiene un statement verdadero. Si es que lo tiene, si es que tiene un statement verdadero, se va a imprimir lo que está aquí. Y si es que el statement del elif es falso, recién se va al else, al de la línea 8. Entonces, si es que ejecutamos esta línea de código, vamos a ver que se va al else directamente, x es igual a y, ¿no? Se va a la línea 9. ¿Por qué? Porque si vamos revisando el código, entonces vemos que x, la primera condición es si es que x es mayor a y, lo cual me retorna falso, ¿no? Porque estamos declarando arriba que es 5 y 5. La segunda condición que está tratando de revisar es que x sea menor a y, pero eso es falso también porque son iguales. Entonces se va al else final. ¿Qué pasa si es que yo creo acá otro elif que sea x igual a y? Y le digo imprime que x es igual a y. Y en vez de ponerlo en else, voy a poner simplemente un error, cosa que jamás debería pasar, porque un número y otro debería ser o mayor o menor o igual, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, lo que está haciendo Python es irse a lo que es la línea 8. Está comprobando que x es igual a y, efectivamente, y lo que ha impreso es lo que está en la línea 9. Ya no lo que estaba en el else, sino lo que está dentro de la segunda condición, ¿verdad? Entonces, en este caso, el código se va a ejecutar en función a lo que nosotros estamos queriendo comprobar dentro de cada if, de cada elif. Esto es escalable hasta donde se puedan imaginar. Yo acabo de ingresar un OR hace un rato adicional y un elif adicional y se le puede poner muchos elif más, muchos OR, muchos AND más y hacer una comprobación bastante compleja, pero no se los recomiendo para nada porque uno mismo se puede equivocar y puede terminar teniendo resultados que no son. La idea es siempre tener las cosas lo más transparentes y sencillas posible. Y en este caso, por ejemplo, estamos mezclando ya, ¿no? Empezamos a mezclar ambas ideas, tanto if, otro if directamente y las compuertas lógicas, ¿no? And y or. Por ejemplo, vamos a examinar lo que dice el código aquí, ¿no? Estoy creando dos variables, primero arriba, ahorita no importan los valores que le he asignado, pueden ser cualquiera, 50, 100, lo que sea. Estoy comprobando primero si es que los dos valores son iguales y que que la suma de los dos valores sea menor a 20, ¿no? Si es que esas dos condiciones son verdaderos, si los dos statements son verdaderos, entonces se imprime OK. Si es que, acá vamos a cambiar y vamos a poner elif, ¿ok? Vamos a hacerlo elif por tema ilustrativo nada más. Por otro lado, acá estamos viendo en el segundo bloque, en la línea 6 elif, ambos números son iguales, o hemos cambiado la condición AND, perdón, ¿no? Hemos cambiado la condición AND por OR, la suma de los dos es menor a 20, entonces lo que estamos diciendo es que solo se cumplió una condición, porque estamos utilizando la compuerta lógica OR. Y si es que no se cumple ni el primer if ni el segundo statement, que sería lo que está dentro de el if, entonces se va a ir al else, ¿no? Directamente. Si ejecutamos esto, vamos a ver que solo se cumplió una de las dos condiciones. Y menciono esto porque estoy poniendo las mismas condiciones en ambas líneas, ¿no? En el if y en el if, pero
lo que ha cambiado es la compuerta lógica, ¿no? Y si es que cambia la compuerta lógica, solo se necesita una de las dos condiciones, ¿no? Si es que utilizo el OR, solo se necesita una de las dos condiciones. En el AND se van a necesitar las dos. Entonces acá ya estoy mezclando el AND, el OR, el IF, el IF y el ELSE. Por ejemplo, si vamos cambiando los números de arriba, por ejemplo, ponemos 40 y 20, me bota que no se cumplió ninguna condición porque X no es igual, bueno, 40 no es igual a 20 y la suma de los dos no es menor a 20. Entonces, directamente nos vamos hasta el else, ¿no? Si es que las dos condiciones se cumplieran, por ejemplo, con 5 y 5, ya que 5 es igual a 5 y la suma es menor a 20, entonces se va a imprimir OK, porque las dos condiciones que hemos declarado en el if inicial se han cumplido. Es así más o menos como vamos trabajando las condiciones y las compuertas lógicas if y and. ¿Ok? Ahora, como ejercicio uno, yo también lo voy a ir haciendo ahorita mismo, vamos a hacer la detección de un número par. Ya es un ejercicio típico y va a constar de dos pasos. Declarar un número entero en una variable, ¿no? Al igual que hemos estado haciendo en todo el notebook, declarar un número entero en una variable y imprimir si es par o impar. Para eso tenemos que utilizar el módulo de una división, cosa que vimos la clase pasada, y las condiciones if y elif, ¿ok? Para recordar un poco la pista, lo que es el módulo, vamos a utilizar el comando porcentaje, ¿no? Si es que yo estoy viendo ahorita que 5, podemos hacer una división un poco más grande, 17 2. Y si es que pongo 18 y 2 a 0. Por ejemplo, lo que me está devolviendo el operador es el resto de la división, ¿no? Si es que la división no tiene resto, es porque es divisible entre ese número, ¿no? Y ya sabemos que un número par es cualquier número que sea divisible entre dos. Entonces, podemos jugar ya con esto. No les voy a dar la respuesta completa, pero se nota qué es lo que se podría hacer, ¿no? Con este operador de resto. Entonces vamos a crear esta línea, vamos a dar unos minutos para que lo puedan hacer. Si es que quieren añadir algún otro código de lo que se ha eh, visto arriba, también lo pueden ir haciendo. Vamos a dar unos 3 minutos, 5 minutos, sale mucho para esto. Y seguimos. A ver.
Listo. Voy a compartir la pantalla para dar la solución. Mi solución al menos, porque no hay una forma absoluta de hacer esto. No hay una sola forma. Esta es la forma en la que a mí se me ocurre, por ejemplo. Declaro el número, ¿no? Declaro un número entero y compruebo con if y else, utilizando el operador del resto justamente, si es que es múltiplo de 2, ¿no? Si es que el resto de la división con 2 es cero. Si es que el resto de la división con 2 es cero, entonces imprimo que es par, ¿no? Si es que el resto de la división no es cero, entonces imprimo que es impar directamente. Ahora, he añadido acá algunas cosas. No es necesario poner paréntesis, puedo ejecutarlo de esta forma y va a funcionar. Puedo hacer un paréntesis a todo el statement, de hecho, y también va a funcionar. Entonces, es bastante opción de uno mismo ver cómo vas a escribir tu código para que sea legible cuando lo vuelvas a leer, ¿ok? Y si se lo pasas a otra persona también para que lo pueda entender. Generalmente esto ayuda bastante a las personas que están leyendo tu código y sobre todo, en mi experiencia, ayuda a uno mismo porque uno mismo ya va a poder ver, ah, sí, yo escribo así, entonces ya puedo leer claramente lo que he hecho, ¿no? Ser ordenado es bien importante generalmente con esto. Y otra cosa interesante es lo que estoy poniendo dentro del print, ¿no? Porque estoy poniendo una X y una coma. Dentro del print uno puede ingresar diferentes argumentos, varios argumentos. Lo vamos a ver justo aquí, en una nueva celda. Distintos tipos de datos, ¿no? Distintos datos. Puedo poner, por ejemplo, A, coma, B. Y si es que lo imprimo, lo que va a hacer es imprimir cada uno de los valores que estoy indicando, A y B, espaciados. Eso es algo también inherente de Python, es nativo. Los imprime pero espaciados. Entonces acá lo que he hecho es imprimir X, ¿no? Va a haber un espacio que está representado por esta coma espacio, que es lo que dicta Python mismo para que puedas hacer esto. Y como segunda parte de la cadena de texto está el string es par. Entonces se ve como si estuviera respondiéndome, ¿no? El notebook, diciéndome que 8 es par. Podría haberle puesto algo más complicado, ¿no? Incluso has ingresado, de esa forma, has ingresado el número, acá aparece 8. Y acá pongo que es par, ¿no? Y de esta forma ya vemos cómo se está concatenando el string, ¿no? De lo que quiero imprimir. Como vimos en la clase anterior, esta no es la única forma de concatenar strings, es una forma visualmente agradable, solo con una coma, pero también puedes hacerlo con las sumas, ¿no? Si es que estamos haciendo esto, vamos para ampliar un poco lo que hemos estado viendo la vez pasada, podríamos sumar strings para que se concatenen, ¿no? Entonces yo puedo pasar la variable x, que es numérica, a string, utilizando la función string, y concatenar todo un solo texto, ¿no? Para que se imprima. Entonces acá estoy poniendo, has ingresado el número tal, coma, que es par, ¿no? Y en el caso contrario, podemos poner, has ingresado el número tal que es impar. Y así tenemos un resultado bastante amigable, ¿no? Si es que esto no se entiende bien por alguna razón y no lo comentan, se puede incluso incluir en una variable adicional, ¿no? Donde yo puedo poner y es igual a lo que quiero imprimir y le paso a y le paso al comando print todo lo que ha almacenado en la variable y, ¿no? Esta sería otra forma de hacerlo. Esta sería otra forma de hacerlo. Tengo un string particular, ¿no? Que se va a concatenar en la variable y solo cuando estemos en esta parte del else y luego se imprime. Ok, y finalmente, si es que hacemos esto, otra recomendación que puedo dar a una ampliación adicional es que no es necesario imprimir en ambos casos, ya que puedo escribir el código de esta forma. Si es que el número es par, si es que el resto es cero, o sea, si es que el número es múltiplo de 2, no, es divisible entre 2,
Entonces voy a crear una variable y que va a ser el string del resultado. De lo contrario, voy a crear otra variable y que va a tener el string del resultado opuesto, ¿no? De que es impar. Y como ya tengo el string, lo único que hago es imprimir cualquiera de los dos que se haya creado. Porque cuando ejecuto esta celda, se crea solo uno de los dos y, no se crean los dos y. La condición que se cumpla, cuando la condición se cumpla, se va a crear el y de la línea 10 y cuando la condición no se cumpla, se va a crear el y de la línea 12. Entonces es por eso que funciona. Son varias formas de hacer lo mismo, ¿no? Esto es como digo, no hay una sola forma. Esta me parece más legible, al menos, más fácil de entender y más, un poco más elegante también, siendo franco, ¿no? Porque estás creando la variable de forma dinámica. Puedes crearla, se crea arriba o abajo, depende de lo que pase en las líneas más arriba, ¿no? Ok, ya que entendimos rápidamente lo que son las condiciones de flujo, ¿no? El control de flujo, los condicionales de Python, if, else, and, or, elif, vamos a ver ahora los bucles, los famosísimos bucles que están en todos los lenguajes de programación. Me parece que en Excel sí no existe la posibilidad de hacer un bucle. No estoy completamente seguro, pero no lo he hecho. Ahí en Excel trabajas con matrices, ¿no? Con columnas, con filas, pero en los lenguajes de programación, lo más potente, una de las cosas más potentes que hay es hacer el bucle, ¿ok? Puedes dejar corriendo algo en bucle hasta el infinito y va a seguir corriendo en una computadora. Entonces, el bucle le vamos a decir loop ahorita. En inglés, bucle es loop. Se presenta vamos a enfocarnos solo en lo que es el bucle for, porque hay otros bucles también, como el while, pero en Python se usa muy poco, con cosas muy específicas. Creo que lo he usado después de años, una vez nada más. Pero para análisis de datos es muy extraño utilizar el while. Entonces vamos a analizar solo el loop for. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer este loop for es iterar. Esa es la palabra que vamos a ver, que vamos a hablar, de la que vamos a hablar ahorita en estos minutos. Va a iterar entre todos los elementos de lo que estoy declarando como variable x. En este caso tengo mi variable x, que es una lista que tiene 5 elementos, ¿no? 5 enteros, uno, 2, 3, 4 y 5. Y lo que le estoy diciendo acá a Python es que por cada valor que está dentro de la lista X, me imprima ese valor. Eso es así como se leería. Entonces, lo que va a hacer primero Python es ir a ver lo que está en la lista X. Ok, y va a interpretar. Ok, esta lista X es lo que se le llama un iterable. ¿Puedo iterar en esta lista? Y sí, naturalmente Python puede iterar en una lista porque está conformada, es una estructura de datos, está conformada por distintos elementos. Y como se da cuenta que sí puedo iterar en esa lista, entonces voy a crear una variable acá arriba que se llama i. Esa variable i va a tomar el valor de cada uno de los elementos de la lista que he creado arriba, en cada una de las iteraciones. Y una iteración vendría a ser una de las vueltas que va a dar este bucle, ¿no? Imaginemos que es en un círculo. Primero, la variable i va a tomar el valor uno y se va a ejecutar el código que está dentro del for. En este caso solo le estoy diciendo que me imprima lo que es la variable i. Ok, se imprime la variable i que va a tomar el valor uno y como segunda vuelta va a agarrar el siguiente valor de la lista, que sería el número 2, lo va a asignar a la variable i y lo va a imprimir. Es por eso que aparece como una línea adicional, ¿no? Porque estás haciendo distintas impresiones. En el caso de que se pase la segunda iteración, nos vamos a la tercera iteración, lo que va a hacer es buscar el tercer valor de la lista, ¿no? Y el tercer valor es 3, justo lo que aparece aquí. Entonces, ese 3 se lo asigna ahí y lo imprime dentro de lo que está en el código del for. En la cuarta iteración agarra el 4 y lo imprime, y en la quinta iteración agarra el 5 y lo imprime. ¿Ok? Yo podría cambiar los valores del for de los valores de la matriz, digo, de la lista, por algo diferente, ¿no? Puedo poner A al comienzo y de todas formas va a funcionar porque
como es un lenguaje que se interpreta solo, no va a haber problema si es que estoy utilizando distintos tipos de datos, ¿no? Igual los va a imprimir. Puedo mezclar acá punto 2, como hicimos la clase pasada, un string más largo, y todo lo que está dentro de la lista va a ser interpretado en cada una de las iteraciones del for y se va a imprimir. Los invito igual a, si es que están con el notebook abierto en otra aplicación de su computadora, en Google Chrome o cualquier navegador, cambien la lista con los valores que quieran, se pueden ponerle muchísimos valores más y se van a imprimir, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, 10, 20, 30, 50, siempre separado por coma, y todo lo que escribas dentro, todos los elementos se van a imprimir, ¿no? Dentro, todos los elementos que pongas dentro de la lista. Ahora, el tema del iterable, ¿no? Porque dije, esta lista es un iterable para Python. Hay un tipo de dato especial que se llama iterable, ¿ya? El iterable es como su nombre lo dice, un tipo de dato donde tú puedes iterar, con el que se puede iterar. Y este es el caso de la función range, ¿ok? La función range es ampliamente usada para este tipo de loops porque te devuelve naturalmente un iterable, ¿ok? Si es que yo creara inicialmente la función range sin meterla dentro del bucle, sin utilizar el for, por ejemplo, hago range y ingreso como argumento a range 5, va a devolverme simplemente la función range, ¿no? El iterable mismo. Pero para yo acceder a los valores, que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con range, a los valores que tiene range, tengo que utilizar un bucle for. Entonces, primero vamos a correr esta celda y lo que vamos a ver es que me imprime los primeros 5 valores de los primeros valores de Python, ¿no? Porque Python va desde el índice 0, como mencionamos la vez pasada. Entonces, range lo que te hace es darte un rango en español, hasta el número de valores que tú le indiques como argumento a la función range. En este caso yo le estoy dando 5 valores y me está devolviendo en efecto 5 valores, pero empezando desde 0. Ese es el único detalle. Si es que ingreso al range el valor 7, me va a imprimir los primeros 7 valores. ¿Ok? Y lo que pasa allá a nivel lógico es lo mismo, ¿no? En la primera iteración, la función range va a devolver 0, ¿no? Y ese 0 se va a almacenar en i. Y se va a ejecutar el código que está dentro del for, que sería solo que se imprima ese 0. En la segunda, y luego pasa a la segunda iteración. La segunda iteración nos va a devolver el valor 1, se almacena ese valor 1 en i, se imprime el valor i, el valor que tenga i, y se pasa a la tercera iteración y así sucesivamente hasta el infinito, hasta donde me termine la función range, para ser exactos. Si es que pongo un valor tan grande como 100, por ejemplo, va a imprimirme los 100 valores en realidad. Les invito a que pongan 100, 200, si pueden poner 1000 y no crashean, no hay ningún problema, ¿no? Que sí, también no hay problema, puede imprimirlo Google Colab. Entonces, el bucle es eso, ¿no? Se va a mantener ejecutándose hasta que se acaben los iterables que te está entregando la expresión después de in, ¿ok? Este in es lo que diferencia la variable i de lo que hemos estado hablando, del iterable que está a la derecha, ¿no? Para devolver esto puedo simplemente poner 10 acá y ya se achicó todas las celdas. No tengo que estar bajando o eliminando y volviendo a escribir el código. Entonces, esta es la estructura que vamos a manejar. For, la variable que vamos a utilizar dentro del bucle, in y el iterable a la derecha. Esa es la estructura que vamos a manejar. Entonces, para explicar un poco más lo que es esa variable, ¿no? La variable i, esa variable se puede manipular como cualquier otra variable. Entonces, yo puedo hacer la misma función de arriba, ¿no? Que sería for in range hasta 5 me va a imprimir i y le digo que me imprima i. Entonces me va a imprimir los primeros 5 valores de Python que vayan desde 0 hasta el 4. Pero yo también puedo decirle que me imprima i más 1 en cada una de las iteraciones. Entonces ya no va a empezar en 0, sino que cuando ocurre la primera iteración, cuando i es 0, va a sumarle 1.
y el resultado va a ser uno y eso es lo que me va a estar imprimiendo, ¿no? Es por eso que nos está imprimiendo uno. Cuando ocurre la segunda iteración, el valor de i va a ser uno y cuando se trate de imprimir, va a leer, Python va a leer lo que está dentro del print, ¿no? Y es uno, yo le estoy sumando uno, entonces el resultado va a ser 2. Y ese proceso se repite hasta que se acaben los valores que me entrega el iterable, ¿no? Que sería los primeros cinco números de Python, que sería hasta el 4. Y cuando estamos al final, sería 4 más uno y ha tomado el valor 4 más uno me da 5 y se imprime el 5. Entonces, es otro ejemplo para ver más o menos, para que se entienda un poco más cómo funciona los bucles, ¿no? Cómo funciona el bucle en Python. Esto es particularmente útil cuando queremos usar, antes se usaba bastante los contadores en otros lenguajes, Visual Basic se utilizaba contadores, en C también se utilizaban contadores, pero no es extremadamente necesario en Python, lo vamos a ver quizás más adelante con la función enumerate. Pero lo que quiero definir acá es que si es que yo estoy creando una variable afuera del bucle, a esto se le dice afuera del bucle, y la llamo dentro del bucle, pueden ir imaginando qué es lo que pasa antes de imprimirlo. Yo no estoy llamando dentro del bucle ahí en ningún lado. Acuérdense que i es el valor que va, es la variable que va tomando el valor del iterable, ¿no? Si es que es cero, i se vuelve cero. Si es que es uno, i se vuelve uno, 2, 3, 4 y así en cada iteración. Pero acá estoy llamando a c. Entonces, si le ejecuto, siempre me va a devolver lo que yo estoy declarando aquí arriba. ¿Ok? En cambio, si es que yo tengo eh, lo que se llama el añadido, el incremento, perdón, de una variable, ya no va a devolverse de la misma forma. ¿Ok? Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando acá. Yo he declarado primero mi variable c igual a cero. Estoy tratando de entrar al loop, ¿no? Estoy diciéndole que itere los primeros cinco números de Python, que me imprima primero el cero y que luego a ese cero le sume, a esa variable c le sume uno. Para que se entienda un poco mejor esto, sería como si yo escribiera C es igual a C más uno. ¿Ok? Acá lo que estoy haciendo es crear una nueva variable C que se sobrescriba a sí misma, la variable C, añadiéndole uno al valor anterior que había. Si ejecuto esto, se ve cómo se va incrementando la variable C. Y la variable C ya no estoy tocando I, si se dan cuenta. El resultado es igual, pero ya no estoy tocando I. El resultado es igual a lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Que sería esto, utilizando I. Pero acá no entra a tallar en ningún lado I, ¿no? Sino es más que nada para demostrar cómo se utiliza un contador en Python. Lo que está pasando acá es que en la primera iteración, ¿no? Se desiguala a cero, es por eso que se imprime el cero, y luego, antes de que se cierre la primera iteración, como c es igual a cero, se le va a sumar uno y c se va a volver uno. ¿Ok? Entonces, en la segunda iteración, si es que yo imprimo C, va a imprimirse el valor uno justamente. Y luego se va a volver a sumar, ¿no? Y C se va a volver 2. Y en la tercera iteración se va a imprimir ese 2 recién y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que pasa. Una forma de escribir esto más aceptada, más elegante, digamos, en toda la comunidad de gente que programa en Python es con más igual, ¿no? Es más correcto. Es lo mismo, las dos expresiones son exactamente lo mismo. Al igual que hay más igual, existe el menos igual, ¿no? Que sería como si yo estuviera poniendo C es igual a C menos uno, ¿no? Que incluso lo podríamos probar ahorita. Por ejemplo, voy a comentar esto para ver qué es lo que pasa si es que yo le digo C igual C menos uno. Claro, entonces es un contador hacia atrás, ¿no? Me va contando a medida de que el bucle avanza, la variable C va a ir retrocediendo, ¿no? Sí, y eso lo puedo yo reemplazar solo por el menos igual, ¿no? Si es que ejecuto esto, me va a dar lo mismo, menos igual. Les recomiendo que prueben qué pasa si es que pongo menos igual 5, entonces va a haber saltos de 5, ¿no? Menos igual 50, va a haber saltos de 50. Incluso yo puedo ir cambiando el range a 50 valores y va a ir bajando 50 veces, 50 valores hacia atrás, siempre, ¿no? Y vamos a tener negativos, 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 ¿no?
Al igual que hay menos igual, ¿no? Que es para ir actualizando la variable, para ir actualizando el valor de la variable, está el por igual también, ¿no? Vamos a ponerle por igual 2, pero si es que hago esto, por igual 2 siempre va a regresar cero, porque estoy tratando de multiplicar cero por 2, lo cual me da cero. Y luego en la siguiente iteración estoy multiplicando de nuevo cero por 2 y cero por 2, entonces acá no va a pasar nada, ¿no? Si es que pongo uno, sin embargo, aquí, entonces ya empieza a incrementar, ¿no? Y tenemos la típica función cuadrática, donde el siguiente número es el doble del anterior. Entonces, esta es la forma en la que se ven los bucles. Es algo que quizás es nuevo para algunas personas, otros estoy segurísimo que lo han visto en algún otro curso, en algún otro foro, en YouTube, en instituto, el colegio, o sea, lo enseñan en universidades también. Es muy común, ¿no? Lo que son los bucles. También podemos hacer operaciones dentro de estos loops, ¿no? Porque hasta ahora solo hemos hecho sumas, multiplicaciones, actualizaciones de una constante, de una variable, perdón, y la función print, ¿no? Pero puedo utilizar ese, el bucle, ¿no? Esta función de bucle para, por ejemplo, añadirle valores a una lista de forma dinámica, ¿ok? Por ejemplo, acá yo lo que estoy haciendo es crear una lista vacía. Ya recordemos que el símbolo de la lista es el corchete, ¿no? Al igual que la tupla es el signo, el paréntesis, ¿no? Inicio y cierro paréntesis. Para la lista es con corchete, ¿no? Y esto es muy común, ¿ok? Esto sí es importante porque es muy común siempre crear una lista vacía y luego tener un bucle donde vamos a almacenar cosas en esa lista, ¿ok? Entonces acá lo que le estoy diciendo es que en esa lista vacía, ok, bueno, antes de entrar a la lista estoy creando el bucle mismo, ¿no? Entonces estoy diciéndole que declare la variable i en cada iteración para todo lo que me devuelva el iterable range 5. Lo que me devuelve range 5 ya lo vimos, va a devolverme valores entre 0 y 4, ¿no? Que son los 5 primeros valores de Python. Y va a tomar el valor de cada uno de esos valores que devuelve la función range. Entonces, como en la primera iteración sabemos que i es 0, lo que estoy diciéndole es que añada, utilizando la función append, añada a la lista X ese valor que está tomando i. Y lo mismo va a ser para los 5 valores que me devuelve range y vamos a ver qué es lo que vota al final, ¿no? Entonces, al final estamos viendo una lista que tiene 5 valores, los primeros 5 valores de la función range, pero ya vemos que la lista no está vacía como inicialmente estaba, ¿no? Sino que ya tiene valores que se han ido añadiendo en la función. Entonces, hemos añadido valores a la función de forma dinámica, ¿no? Yo puedo puedo añadir hasta 100 valores, los 100 primeros números los puedo meter en una lista simplemente cambiando el argumento de la función range, ¿no? Que me devuelva los primeros 100 dígitos de NumPy y todo eso lo puedo almacenar en una lista. Entonces, no necesito crear, si es que necesitara una lista así, no necesito crearla a mano, sino utilizando bucles. Por ejemplo, puedo hacerlo utilizando bucles y esto ya se imaginan, puede poner hasta 15 millones y se almacena en la variable una lista con 15 millones de elementos, ¿no? Esa es la ventaja de una de las ventajas de utilizar bucles. Puedo crear arreglos numéricos grandes, ¿no? Incluso si es que me pongo un poco más especial, lo que puedo hacer es crear solo los pares, ¿no? Porque acá estoy poniendo cualquier número que está en dentro del rango de 20, o sea, desde 0 hasta 20, pero puedo mezclarlo con una condición aquí adentro, ¿no? Puedo decirle if y justo lo que habíamos visto, ¿no? El resto de i con 2 es igual a 0, entonces que lo almacene. Ah, me faltó el 2 puntos. Si es que te falta algo, siempre te va a dar una pista, el notebook, de qué es lo que te está faltando. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, ya no almacena absolutamente todos los números, desde 0
hasta 19, sino que solo los pares. Bueno, para temas de computación, el cero es par, es algo más matemático si es que no es o no lo es, así que no nos incumbe ahorita. Y de esta forma estoy creando una lista de los primeros 19 números pares, ¿no? Incluso yo podría acá poner hasta 21 y me va a dar una lista de los primeros 20 números pares. Entonces, uno puede llamar dentro del loop a una función if, como lo he hecho ahorita. Puede llamar dentro del loop a una función append. Puede llamar dentro del loop hasta otro loop, si es que es necesario. No es recomendable, pero es necesario. Entonces, todas estas cosas que estaba explicando se pueden mezclar todas entre ellas para crear justamente lo que necesitemos crear para el análisis de datos. ¿Ok? Acá hay otro ejemplo, ya no con listas, sino con un diccionario. Recordemos que el símbolo del diccionario es una llave. Abro llave, cierro llave y creo un diccionario vacío. Y lo que estoy diciendo es, primero declaro el bucle for y que para cada una de las entradas de i, de los valores que va a tomar i, me almacene el valor 100 menos i, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es me va a ir almacenando 100, 99, 98 y así sucesivamente, ¿no? Hacia abajo, porque estoy restándole un valor, más bien, estoy restándole un valor a 100 y ese valor va a ir cambiando por cada iteración del bucle, va a ir creciendo esta i. Y como esta i va creciendo, la resta, perdón, va a dar un resultado cada vez menor. Puedo por acá darle quizás hasta 10, ¿no? Y que la resta sea desde 20, ¿no? Y entonces vamos a tener primero 20, luego 19, 18, 17, 16, ¿no? Y lo que está apareciendo a la izquierda, para no confundir, si lo mencioné, es la clave. No se olviden de que esta es la clave, ¿no? Este cero es la clave. Y estoy declarándole que la clave sea la variable i, ¿no? La variable i que sería el número que está sacando de la función range, del iterable range. Y como ya creamos la variable x, la variable X es un diccionario que está disponible en cualquier parte del código, en cualquier parte del notebook. Y si es que yo quiero ver cuál es el valor que está almacenado en la clave 3, ¿no? En la entrada 3 es 17, justo aparece aquí, ¿no? Si es que quiero ver lo que está almacenado en la entrada 10, me va a volver error porque no tengo una entrada 10, llegó hasta la 9, nada más. Si quiero ver lo que está en la 9, entonces ingreso 9 para saber cuál es el valor de la entrada 9 y me bota que efectivamente es 11, ¿no? Ahora, vamos a ver otro ejemplo más, utilizando el range de forma dinámica. Discúlpenme un ratito. Ahora sí. Utilizando range de forma dinámica. Ya no estoy ingresándole directamente a el número de elementos que quiero ejecutar, que quiero que me devuelva la función range, sino que lo estoy indicando en una variable inicial, ¿ok? Tengo también una lista inicial y ya sabemos que i, a la hora de crear el bucle for, i va a tomar el valor que yo le indique a esta función range, siendo 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente para cada iteración hasta 1000. Solo que cuando llegue a la operación 1000 el valor que va a devolver es 999, ¿no? Porque como ya dijimos, empieza desde cero. Y lo que estoy poniendo acá es que si es que i es menor a 10, entonces se almacene ese valor de i en la lista. Por lo tanto, solo me va a almacenar los primeros 10 valores. Sin embargo, el bucle ha seguido dando vueltas. El bucle ha dado 1000 vueltas en efecto. ¿Ok? Incluso yo puedo poner acá muchísimo más ceros y la celda de Python se va a demorar más porque el bucle está dando vueltas. O sea, en realidad sí está analizando todos este millón de elementos que he indicado y está evaluando si es que cada uno de esos es menor a 10. Pero como no se cumple, solo se añaden los primeros 10 dígitos acá. Entonces, eso es lo que quería un poquito demostrar antes de entrar a break y continue. Denme un minuto porque quiero ir al baño y
Ahora sí, vamos a ver como últimas dos cosas lo que es el break y continue y el bucle anidado. Son cosas que si bien sirven, no se usan demasiado en lo que es análisis de datos, más entra para la programación web y para eh, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Más para IA. Pero para análisis de datos vamos a ver una breve introducción, ¿no? De lo que es break y continue. Em, Vamos a ver este ejemplo primero, ¿no? Yo estoy declarando una lista, inicialmente una lista vacía, nuevamente. El número de iteraciones que va a devolverme, que va a dar vuelta en el for, digamos. Y el iterable range va a tener va a ingresarse ese valor n, ¿no? Si es que i, que va a ir desde 0 hasta 1000 porque estoy declarando el n igual a 1000 arriba. Si es que i es mayor a 10, yo estoy acá indicándole el comando break. Lo que va a hacer break es detener el bucle, romper el bucle. Por eso es break, ¿no? Porque como el Python es un lenguaje que le encanta leerse de forma clara, eh, break es simplemente para romper el bucle, ¿no? Es bastante intuitivo. Y si es que esto no se cumple, no se va a romper el bucle y se va a ir añadiendo el valor de i a la lista X. ¿Ok? Entonces, esto es otra forma de poner lo que habíamos explicado hace un ratito, ¿no? Hasta que en lo que habíamos hecho hace un rato era que se vaya ejecutando el código, que se vaya ejecutando el loop hasta que se llegue al número de elementos que habíamos indicado, pero ahora lo que estamos diciendo es que puedo ingresarle un número gigante al range, pero si es que llega al elemento 10 el bucle se rompe y ya no sigue buscando en los demás. Es por eso que es más rápido. Entonces puedo hacer acá, puedo indicarle el número que sea, un número gigante, pero no se va a demorar nada como en el caso anterior, porque si es que i es 11 entonces este statement es true, va a leer la función break y como está leyendo la función break va a romper el loop. Cuando digo romper el loop es que no es que se vaya a ejecutar este append, sino que va a irse de frente a la línea 8, ¿ok? Eso es importante. Cuando yo hago el break, sea cual sea la parte donde esté en el código, quizás más abajo, más a la derecha, no interesa, va a salirse del bucle de donde, el bucle más cercano, ¿ok? El bucle que está encima, el bucle que está conteniendo al break. Entonces, cuando salga del bucle, se va a ir directamente a la 8. Ya no va a ejecutar nada del código que está debajo de break. Puede haber 500 líneas de código debajo de break, ya no las va a ejecutar. Se va a ir directamente a lo que está, lo que le sigue al bucle. ¿Ok? Entonces podemos cambiar la condición acá, ¿no? Si es que i es mayor a 15, por ejemplo, que me vaya detectando los primeros 15 valores nada más, se va a ir añadiendo, pero cuando supere el valor 15, o sea, cuando se vuelva a 16, ya no se va a añadir el valor a la lista X, se va a romper el bucle más bien y bueno, vamos a ir a la línea 8 y a la línea 9, que sería imprimir la lista. Y en efecto, ¿no? Llega hasta al índice 14 cuando i se vuelve 15, ¿no? Ah, bueno, es mayor o igual, ¿no? Cuando i se vuelve 15, esta condición se cumple, ¿no? Porque 15 es mayor o igual a 15, entonces se rompe el bucle y ya no se sigue iterando, ¿no? Ya no estamos iterando en 16, 17, 18, 19, hasta llegar a los 10 millones que hemos puesto acá arriba, ¿no? Cosa que no había pasado antes de poner el break, ¿no? Antes de poner la rotura del bucle. Otra situación, ya no con break, es con continuo, donde donde podemos saltarnos algunos valores de lo que son los bucles, ¿ok? Por ejemplo, acá hemos creado una lista vacía. Vamos a iterar en los primeros 10 valores de Python. Y si es que el valor de i es igual a 5, o sea, en la iteración 6, en la iteración 6 sería, lo que va a hacer es saltar a la siguiente iteración sin ejecutar lo que está en la celda 6. Y el resultado va a ser que la lista no tenga el número 5 porque se lo saltó, se lo comió justamente, ¿no? Si es que acá le pongo el número 3 en vez de 5, cuando
y se vuelva 3 en la iteración número 4, ¿no? Porque vamos a ver, en la cuarta iteración es que se vuelve 3 el valor de i. Como esta condición es cierta, se va a ejecutar la línea 5 del código, que sería continuo. Entonces, como le estoy diciendo continuo, ya no es que se va a salir del loop, como en el caso de break, y se va a ir hasta la celda 7, sino que va a pasar a la siguiente iteración sin ejecutar lo que aparece en la celda, en la línea 6. ¿Ok? Este es el caso de continuo. Yo puedo ponerlo acá un 15 y se va a almacenar todo porque en ningún momento y se ha vuelto 15. Entonces nunca se ha cumplido esta condición y por lo tanto no se esquipea o no se salta ninguno de los valores, ¿no? Para añadirlos a la lista. Si le pongo, sin embargo, acá 20, vamos a ver que sí se salta en efecto el 15 y no lo almacena en la lista, ¿no? Bueno, acá sería el 15. Entonces, estos son dos casos particulares que se usan en for, puede ser el break y el continuo, ¿no? Y por último está lo que es el bucle anidado, ¿no? Que se utiliza bastante también en malas prácticas de Python, porque lo que más recomiendan es no anidar bucles porque uno se va haciendo bolas. Si ejecuto, vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que es. Es un for dentro de otro for, ¿no? Yo tengo aquí el primer bucle que va desde 0 hasta 3. Y para cada una de esas iteraciones estoy creando una variable adicional que es j. Y cada una de esas iteraciones, de los del bucle madre, digámosle, va a tener un bucle hijo, que va a ser este bucle que tiene la variable j, ¿no? Entonces, para cada una de las iteraciones de j, que sería del bucle hijo, vamos a tener el mismo valor de i, ¿no? Que va a ser 0 inicialmente, y vamos a tener tres valores de j, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces tenemos el mismo valor de i del bucle madre, y j va a ir cambiando, ¿no? De 0 a 1 a 2, y cuando se acaben los valores del bucle hijo, regresamos al bucle madre. Y en el bucle madre vemos de que i cambia, ¿no? En el resultado podemos ver que i cambia de 0 a 1. ¿Ok? Y como i cambiado de 0 a 1, se repite el bucle que está acá abajo. Se repite el bucle, el bloque, el bucle hijo. Y el valor de j pasa a ser 0 inicialmente, luego pasa a ser 1, luego pasa a ser 2, y se repite el mismo proceso, ¿no? Esto es así como se ve un bucle anidado. Y esto podemos hacerlo para mezclar distintos tipos de variables, ¿no? Por ejemplo, yo quiero acá imprimir en un bucle anidado, ya no estoy declarando la lista explícitamente, sino que estoy declarándola implícitamente aquí. Es como si yo pusiera X acá, para que no se mareen. Tengo mi bucle inicial, mi bucle madre, mi bucle hijo, ¿no? Y quiero imprimir lo que me bote el bucle madre con un espacio, ¿no? Concatenando los strings, y el bucle hijo, ¿no? Concatenando el string, que sería llegó y se fue. Es que imprimimos esto, vamos a ver, ¿no? Que se imprime Alejo llegó, que sería el primer caso de las iteraciones, luego Alejo se fue, que sería el segundo caso, ¿no? Aquí. Luego regresamos al bucle madre y utilizamos Juan, ¿no? Y se va a imprimir Juan llegó, Juan se fue. Regresamos al bucle madre y se dice Marcelo llegó y Marcelo se fue. Y un ejemplo de cómo también funcionan los bucles anidados. Ahora sí, para esto de los bucles anidados es útil saber que se puede hacer uno con otro, puedo tener varios for, pero no es muy recomendable hacerlo, ¿ya? Hay casos particulares en los que no te puedes librar y sí tienes que hacer un bucle anidado, pero si lo puedes evitar, la idea sería evitarlos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio rápidamente que va a ser detectar si un número es primo o no, ¿ok? Entonces, vamos a declarar un número, ¿no? Con una variable x y vamos a imprimir si es que el número es primo o no. Para eso necesitamos utilizar bucles y if, ¿no? Y condiciones if. Esa es la pista que le puedo dar. Y la condición de primo la podemos encontrar en internet, si no me equivoco se debería poder ver en mi pantalla. Si es que no nos acordamos, ¿no? Un primo es un número natural, es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos. El mismo número y uno. O sea, es un número que es divisible por uno y por sí mismo. Entonces,
Acá lo que van a tener que hacer es iterar entre todos los valores menores al número que estoy declarando, a la variable que estoy declarando x, y ver si es que al final solo estoy, si es que el número es divisible solo por sí mismo y por uno. Y si es que ese es el caso, entonces es primo. Si no es el caso, no es primo. Vamos a ver qué tal les va con esto. Si es que hay alguna consulta, igual ahorita me la pueden hacer. No he estado viendo, francamente, el chat. Voy a chequearlo ahorita. Igual pueden ir desarrollando el ejercicio mientras yo veo Brian, lo que Brian Bendezú me dijo hace un momento, hace un buen rato ya, disculpa Brian. En print me dices cuando va el F', el número X es par. Ah, ya entendí ya lo que estás haciendo. Estás haciendo un F-string, ¿no? Este caso eh, lo voy a explicar, ¿ok? Sí, porque me lo estás diciendo. Pero no es algo que sea extremadamente importante para este ejercicio. Igual las personas que conocen lo que es F-string pueden seguir haciendo el ejercicio y los que no saben lo que es F-string pueden verlo. Pero sí, hay una forma adicional de concatenar variables, de concatenar strings, ¿ok? Esto lo voy a poner aquí como algo adicional, que sería fstring. Y yo, por ejemplo, quiero crear una variable Alejo y acá voy a poner otra variable que sea bueno. Entonces acá que puedo hacer una variable z que sea la concatenación, ¿no? X más es más y. Y si imprimo z, z, no menor, me va a aparecer Alejo es bueno, ¿no? Porque estoy concatenando los strings aquí, en la variable z. Esa es una forma de crear un string nuevo en función a distintas variables que son strings, ¿no? Justamente. Otra forma análoga sería utilizando fstring, que es lo que ha indicado nuestro compañero. Me olvidé tu nombre. Déjame verlo acá porque quiero acordarme. Brian, nuestro compañero Brian. Es utilizando fstring, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo utilizo esto? Escribo la letra F y acompaño una variable string vacía. Y acá puedo incluir texto típico, ¿no? Como hola. Y puedo llamar a una variable que está fuera de toda esta línea de código 5. Pero no la puedo llamar solo poniendo X porque lo va a reconocer como texto. Lo tengo que poner entre llaves. Dentro de esa llave yo puedo poner la variable que sea. Y lo que va a hacer es reemplazar estas llaves y la X por el texto que tiene la X directamente. Entonces, puedo poner hola, Alejo y vuelvo a llamar a otra variable utilizando fstring, es bueno, ¿no? Y si es que imprimo z, esto de acá lo puedo comentar para que no se imprima y el resultado es el mismo. Pero esto suele ser más legible, más pythónico, como le dicen, eh, porque es más cómodo a la vista, ¿no? Que hacer sumas con letras no tiene mucho sentido, sumas con texto no tiene mucho sentido. Entonces acá tengo una sola cadena de texto, ¿no? Que va desde el primer apóstrofe hasta el último apóstrofe, pero estoy añadiéndole las variables que yo tenga en cualquier lado. Otra ventaja es que puedo hacerlo con números directamente, ¿no? Acá puedo llamar una variable que sea numérica, que sea tipo flotante, ¿no? Que sea decimal, o también puede ser string, pero siempre la va a convertir a string. Es otra ventaja de utilizar esta función fstring. Para acceder a ella siempre se tiene que utilizar la f. Si es que borro esa f, me va a devolver directamente lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Ya no va a haber magia, digamos. Esa magia del reemplazo que pasa si es que pongo fstring. Entonces, eso sería. Ahora sí, para no dar más vueltas, sigamos con lo del ejercicio porque no quiero volar con el tiempo. Vamos a hacerlo.
Vamos a tener unos 4 minutos más para ir pensando cómo resolver el problema. Porque este ya es bastante completo. Tiene de todo.
Listo. Vamos a proceder con la solución. Ahora sí, de este último bloque de lo que es código antes de entrar a funciones. Y ya no va a ser tan complicado como lo que hemos estado viendo de for, if, todo mezclado, ¿no? Esto es lo que lo mezcla muchísimo más. Como digo, no es la única forma de hacerlo, hay varias formas de hacerlo. Yo he utilizado dos variables inicialmente, que va a ser el número, ¿ok? Y una variable de ayuda que va a ser si es que me va a detectar si el primo es, si el número X, ¿no? Si la variable X es prima o no, es un número primo o no. Yo empiezo con la asunción, asumo que el número primero es primo, ¿no? Y si es que el bucle me demuestra lo contrario, entonces se va a romper y me va a imprimir directamente que no es primo. Pero ahorita vamos a revisar eso. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Primero empiezo con un if, ¿no? Empezó con un if para detectar de que x sea mayor a uno, porque si es que x es uno o algún número menor, pues directamente sabemos que no es primo, porque tiene que ser un entero positivo mayor a uno para que sea primo. Entonces, este if, ¿no? Si se cumple el if, se ejecuta todo el código, desde la fila 9 hasta la 18. Y si es que no se cumple, de frente ya sabemos que el número no es primo, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo empiezo con el valor -5? El resultado es que no es primo porque no se cumple la primera condición. Si ingreso el valor 1, me va a decir, no es primo porque no se cumple la condición general, ¿no? Que tiene que ser mayor a 1. Entonces, si es que yo ingreso un valor como 7, por ejemplo, si se va a cumplir esa condición y es donde entramos al código principal, ¿no? Que sería todo esto de aquí. Entonces, empezamos con un for para iterar dentro de los primeros n valores que nos da el range, la función range desde 0 hasta 6. Y si es que ese valor de ahí es mayor a 1, voy a revisar si es que es divisible o si no es divisible. ¿Por qué pongo esto? Porque inicialmente, si es que yo no pusiera esta condición, voy a chequear, la función range me va a devolver un valor desde 0, ¿no? Entonces yo no voy a chequear si es que el número es divisible entre 0, porque la idea es chequear solo si es que es divisible entre sí mismo y entre 1. Y como sabemos que todos los números son divisibles entre uno, nos interesa probar desde el 2 en adelante, ¿no? Justamente 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar hasta el 7. Entonces, por eso es que esta es la forma en la que he elegido saltarnos los dos primeros dígitos, ¿no? 0 y 1. Entonces, una vez nos saltamos los dos primeros dígitos, 0 y 1, chequeamos si es que es divisible, ¿no? Utilizando el módulo nuevamente. Y si es que es divisible por un número distinto a 1, entonces no es primo. ¿Ok? Si es que es un número, y si es que esta condición se cumple, no es primo, entonces la asunción inicial que yo tenía de que el número es primo va a cambiar. Estoy actualizando la variable p a false. El bucle se rompe, el bucle se rompe en la línea 15 y nos vamos a la celda 17. Y yo le estoy diciendo, si es que es primo, entonces que se imprima que es primo, ¿no? Porque si es que es primo, la P nunca se ha cambiado. La P se ha mantenido como true. Y por lo tanto, este statement es verdadero y por lo tanto el número es primo. Si es que este statement es falso, es porque el bucle se ha roto en algún momento, la variable P se ha actualizado a falso y no, el número no es primo, no directamente. Esto funciona. Por ejemplo, yo estoy declarando acá el 7 y chequeo que sí, en efecto es primo, ¿no? Si ingreso el 12 me va a devolver, no, el 12 no es primo, ¿no? Quizás, no sé, qué otros números primos, no me los sé todos de memoria, quizás el 111 es primo, no, no es primo, pero sé que el 17 sí, entonces el 17 es un número primo. Y así es como hay una solución para llevar a cabo esto. Hay otras soluciones también. Recuerdo, estaba viendo justo una solución con lo que es el range, en Geeks for Geeks estaba viendo una solución de range con, empezando desde otro lugar, porque range puede ser también que empiece desde, no necesariamente desde 0, no lo hemos mostrado acá, pero puede empezar desde 5, desde 7, hasta el número que tú le indiques, ¿no? Pero no, he preferido no utilizarlo porque sería más claro si es que solo vemos funciones que hemos revisado arriba, o que hemos revisado en líneas anteriores.
Siempre les recomiendo buscar en Google, si es que hay alguna forma de aligerarles el trabajo, buscar en Google cómo resolver un problema, porque casi todos los problemas de programación que se puedan imaginar están en Internet y alguien ya los ha resuelto y los ha explicado y los ha documentado muy bien, como es el caso de cómo chequear un número primo, ¿no? Ya esto es lo que voy. Esta página Geeks for Geeks es bien conocida y acá es donde te aparece otro tipo de solución, ¿no? Utilizando la función range de una nomenclatura distinta. A mi gusto es un poco más distinta, un poco más extraña, pero también sirve, ¿no? Esto siento que es un poco más explicable, más legible. Pero ya depende de cada uno. Ahora sí, entrando ya a los últimos minutos, nos vamos a pasar un poquito, pero vamos a verificar las funciones. ¿Ok? Una función es una forma de almacenar en Python código para poder llamarlo después, en resumen. Yo lo que estoy haciendo acá es declarar una función con el comando def. Estoy creando una función que se va a llamar func. Le puedo poner el nombre que quiera. Y esto es lo que tengo que escribir después para crear la función. Déjenme chequear si es que hay en el chat algo. Alguien ha puesto creo que la solución. Y está bien. Ok, ya después le chequeo. Pero entonces no hay consulta y vamos a seguir, ¿no? Ahora, si es que yo estoy tratando de crear una función, como mencionaba, empiezo con el comando def, escribo el nombre de la función, puede ser el nombre que yo quiera, y hago un paréntesis, abro y cierro un paréntesis y pongo dos puntos, entonces estoy creando la función func, y lo que va a devolverme la función, lo que va a hacer la función es imprimir la variable hola. Acá no se va a ejecutar nada, no se va a devolver nada, ni se va a imprimir nada, porque solo estoy creando la función, no la estoy llamando. La llamo en esta celda recién. Si ejecuto esta celda, se va a imprimir lo que va a ejecutarse lo que está dentro de la función. ¿Ok? Entonces, acá esto se llama instanciamiento. Acá estoy creando la función, estoy instanciándola inicialmente y acá simplemente la estoy llamando. Entonces puedo llamar a esta línea, a este bloque de código print hola, simplemente utilizando esta nueva función que yo he creado, ¿no? Al igual que hay función print, que hay función type, ¿no? Que vimos para saber qué tipo de dato era. Nosotros podemos crear nuestras propias funciones customizadas. Y por ejemplo, podemos hacer una función que devuelva la suma de dos números, ¿no? Por ejemplo, quiero la función, que a esto se lo voy a poner función, sin tilde incluso, ¿ya? Y vamos a crear una variable 100 dentro de la función, otra variable de 1000 dentro de la función y que me retorne, que me imprima la suma de los dos. Si es que yo llamo, primero tengo que ejecutar el código para declarar la función. Si es que yo llamo a esa función, claro, yo estoy llamando acá a func y es por eso que me devuelve hola, ¿no? Pero me olvidé poner la función completa, el nombre completo. Me va a devolver la suma de los dos números, ¿no? Que es el 1100. Puedo cambiar los números para que sean 1000 y 1000. Tengo que correr de nuevo la celda para que se vuelva a guardar esa función. Y si llamo a la función en otra celda, va a devolverme la suma, ¿no? Que sería el print, las dos y la suma que está aquí abajo. Entonces la función ejecuta todo el código y devuelve lo que, si es que hay un print, va a devolver lo que está dentro del print, ¿no? Pero en resumen ejecuta todo el código que está afuera. Ahora, dentro de las funciones está lo que es la variable local y la variable global. Por eso es que empezamos con el ejemplo de X y Y. ¿Ok? Porque no es algo muy extraño. Hay una variable que es global para toda la celda y para todo el notebook. Y está la variable local, que si es que está dentro de una función, solo se va a poder acceder en esa función, nada más. Yo no la puedo llamar en otro lugar. Es por eso que es una variable local, es propia de la función, no es propia del node. ¿Ok? Si es que yo ejecuto esta celda de código y llamo a la función, ¿no? Al final de la celda de código, entonces me va a imprimir la suma de 100 más 150, ¿no? Que sería X más Y. Pero si es que yo ejecuto en otra celda
que para saber cuál es el valor de X va a botarme que sí, en efecto es 100, pero el valor de Y no es el que yo declaré en la celda anterior, de 150. Es uno que declaré líneas arriba, donde he indicado que es bueno, ¿no? Entonces, a eso voy con local. Este Y no me sirve en ningún otro lado más que dentro de la función func. ¿Ok? Eso es la diferencia entre variable local y variable global. También está lo que son las funciones con retorno. A diferencia de lo que hemos hecho hasta ahorita, es que estoy imprimiendo dentro de la función y ese código se ejecuta y por lo tanto tengo algún resultado, ¿no? Pero también lo que puedo hacer es que la función me retorne un valor en particular. ¿Ok? Esto sería de esta forma, ¿no? Si es que yo creo una función y le digo a la función que me retorne la suma de dos números, si llamo a la función, lo que va a devolverme es un entero. Ya no hay un print directamente, pero ya sabemos que Python, si es que yo en un notebook escribo 20, me va a devolver el 20, ¿no? Justamente, no necesito poner el print, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, el resultado de esta función es un número, ya no es el comando print que está imprimiendo otra cosa, sino que esa función me está devolviendo un número. Y eso lo puedo almacenar hasta en una variable. Si es que hago esto, el resultado de esa función se está almacenando en X, pero yo no lo estoy viendo en ningún lado, ¿no? Entonces puedo imprimir X y ya puedo ver nuevamente lo que estábamos mencionando, ¿no? El resultado de la suma. Ahora, en este caso, si es que yo declaro, también puedo declarar una variable, ¿no? Dentro de una función y esa variable no va a ser accesible, ya como ya dijimos en otro lado, porque es una variable local, pero no necesariamente tengo que utilizarla tampoco, ¿no? Es bastante libre. Yo la estoy creando, en este caso, la variable 3.1415 dentro de la función func, pero no le estoy llamando en el retorno de la función para que me devuelva la suma de algo con x, ¿no? O x más x. Entonces, al devolverme la función func, me devuelve simplemente la suma de 20 más 15. Si es que yo trato de saber cuánto es x, no es 3.1415, a pesar de que lo he declarado aquí, porque es una variable local, no es una variable global. Lo único que hemos declarado x líneas arriba ha sido 35. Pero como acá se ha declarado localmente, el x no lo puedo no puedo acceder a él en otro lado. Ahora, con respecto a los parámetros o argumentos de las funciones, vamos a verlo rápidamente porque ya nos quedamos sin tiempo. Eh, Cuando uno crea una función, en este caso voy a crear una función que eleva al cuadrado un número, habíamos dejado hasta ahorita los parámetros vacíos, ¿no? Sin ningún número, sin ningún valor dentro de los paréntesis. Estos valores que van dentro del paréntesis es un parámetro, ¿ok? Y este parámetro que estoy creando en la función square se le puede llamar dentro de la función misma. Entonces, se entiende mucho mejor con un ejemplo. Al igual que a la función print, yo le ingreso los parámetros que quiero que me imprima en el notebook. Acá estoy creando una función square que va a tener como parámetro el 5, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es que ese 5 va a estar reemplazado por x y me va a retornar el x al cuadrado. Si es que ejecuto esto, me va a devolver que el resultado de esta función es 5 al cuadrado. Ahora, si es que quiero ver otro número al cuadrado, por ejemplo 10, simplemente lo reemplazo aquí. Ya no tengo que crear en la función, poner un 10, poner la función vacía, por ejemplo, y decirle que me devuelva 10, ¿no? Esto sería de esta forma para hallar el cuadrado de 10. Pero más bien estoy creando un argumento para que cualquier número lo vuelva a un cuadrado, lo eleva al cuadrado, de esta forma. Puedo ponerle 100, puedo ponerle 20 y va a seguir funcionando. Entonces, es así como uno usa los argumentos, ¿no? Les recomiendo bastante jugar con esto. No nos va a dar el tiempo para llegar hasta el final. Vamos a ampliarnos en excepciones, objetos en la otra clase. Pero sí recomiendo jugar un poco con los argumentos que puede tener una función, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, no estoy utilizando un solo argumento, sino que estoy utilizando dos.
No puedo ingresar 3, 4, 5 argumentos o parámetros. Acá lo que le estoy diciendo es que me devuelva la suma de lo que yo le ingrese como parámetro A y como parámetro B, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo, ok, ya creé la función arriba, ahora la llamo a la función, le digo que el primer parámetro, que va a ser A, sea Alejo y el segundo va a ser bueno. Entonces lo que va a hacer es concatenar, ¿no? Lo que va a hacer la función es que va a ingresarle aquí, va a leer, el primer parámetro es Alejo, el segundo es bueno. Yo tengo que devolverle la concatenación de los dos y lo va a concatenar justamente, ¿no? Ahora también no necesariamente tiene que ser un string, ¿no? Puede ser un número entero. Puedo ponerle acá 200 y me va a devolver la suma, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de dato que yo le ingrese, va a devolverme una operación particular. Ahora sí, lo que es excepciones y objetos, no es extremadamente necesario verlo, pero sí va a ser bueno verlo rápidamente en la siguiente clase. ¿Ok? Lo que sí les dejo como, vamos a ver lo de excepciones y funciones y objetos de la siguiente clase, ahorita vamos a detenernos acá. Y lo que les dejo para que vayan jugando es el ejercicio 3 que va a ser imprimir todos los números primos anteriores a cierto número. Solo les voy a enseñar la solución en la siguiente clase directamente, para no invertir más tiempo ahorita porque ya nos pasamos 4 minutos de lo que debería haber llegado. Entonces, acá lo que me está diciendo es crear una función que tenga como entrada un número entero y devuelva una lista con todos los números primos anteriores. Tienen que reciclar el código que se ha escrito en el ejercicio 2 porque acá ya estamos tratando con primos, ¿no? Entonces acá vamos a crear una función, ¿no? Que va a llamar, no sé, primes. Y esta función primes va a tener todo el código de detección de primos adentro, ¿no? Acá yo le tengo que meter el x. Ya no voy a estar creando la función x, una variable x arriba como antes porque estamos creando una función. Y una vez yo tenga acá la función, ¿no? Al final recién ya la voy a poder llamar, como, como hemos estado viendo en los casos anteriores. Entonces, la idea es que dentro de esta función se lleve a cabo un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que dice el prompt? A ver, crear una función que tenga como entrada un número entero, que va a ser x, ¿no? En esta función primes, y devuelva una lista con todos los números primos anteriores a x. O sea que si yo ingreso 11, me tiene que devolver una lista con 3, 5 y 7. Ese va a ser el prompt. Si es que yo ingreso el 17, entonces me tiene que devolver una lista con los números 3, 5, 11, ¿no? Claro, porque no hay ningún otro primo. Eso es lo que tiene que hacer la función, ¿no? Tiene que devolver una lista, ¿no? Una lista con n valores adentro. Y cuando yo la llame a la función primes y le ponga cualquier número, me va a devolver una lista con los números anteriores a ese número. Y ya, eso se puede implementar como ya hemos hecho el ejercicio 2. No es tan complicado de implementar y les voy a demostrar igual mi forma de resolverlo en la próxima clase. Ahorita, como dije, está todavía pendiente lo de excepciones, lo de objetos. Vamos a verlo rápidamente porque no es muy necesario para el análisis de datos, pero sí, sobre todo los objetos, va a ser necesario para entender cómo funciona una librería, ¿ok? Cómo funciona Pandas, cómo funciona NumPy, Matplotlib, Seaborn, que vamos a empezar a verlo la próxima semana. Por ahora les recomiendo bastante que jueguen con las funciones, con los bucles, con los condicionales, porque es el corazón de la programación. Y si es que se entiende ahorita, en cualquier lenguaje lo van a poder entender y se les va a hacer muchísimo más fácil entender lenguajes como C, como JavaScript, como C++, C Sharp, que me gusta, algún lenguaje más antiguo, el Octave también de MATLAB. Todos utilizan la misma idea. Todas las ideas que hemos visto martes y jueves se repiten en todos esos lenguajes. Si es que uno se entiende bien y uno tan sencillo de entender como Python, los otros van a ser más fáciles de entender. No va a ser tan difícil como enfrentarse a C de cero. Entonces sí les recomiendo ir jugando con funciones, con las cosas que se le ocurra, pueden poner toda su creatividad en esto. Y nos estaremos viendo el martes para terminar lo de objetos y hacer una introducción a las librerías principales, ¿no? De Pandas, NumPy y empezar a hacer análisis de datos
finalmente. Creo que no hay ninguna duda. Si es que no hay ninguna duda, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber entrado. Espero que todo haya sido claro. Y si es que no lo fue y hay alguna consulta puntual, me pueden hacer llegar por correo, no se olviden. Y yo se les voy a estar respondiendo apenas pueda. Muchas gracias igual. Muchas gracias a todos, a Xiomara por estar acá y ya nos estamos viendo pronto. Igual me quedo un ratito más por si es que alguien tiene alguna consulta. Igual, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.